Recientemente, el cardenal Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, en los Estados Unidos, y uno de los importantes líderes de la iglesia en los Estados Unidos, hacía una reflexión muy interesante en su blog. Mientras él está aquí en Roma, donde yo me encuentro cubriendo el sínodo de los obispos, él se encuentra participando en el sínodo de los obispos, el cardenal hacía una reflexión muy interesante sobre las minorías y cómo la iglesia siempre ha sido una defensora de las minorías, de aquellos que se sienten excluidos, marginados, apartados, de todo tipo, desde los inmigrantes hasta las minorías raciales, las minorías étnicas, las minorías culturales. La iglesia siempre ha salido en defensa de ellos y ha pagado muchas veces caramente el hecho de defenderlas. Pero la iglesia siempre lo hará. Obviamente siempre habrá algún católico o católica que sea un pésimo ejemplo de esto, pero a lo largo de la historia la iglesia siempre ha defendido a las minorías. Hoy en día, muchas minorías reclaman de la iglesia una mayor sensibilidad. Algunas de esas minorías, como los grupos homosexuales, hacen esta presión movidas por razones más de lobby político que propiamente de interés o angustia por una actitud más misericordiosa por parte de la iglesia. Es decir, no buscan tanto que la iglesia tenga una actitud de más apertura, sino que quieren que la iglesia cambie su doctrina y termine concediendo como moralmente aceptable lo que no lo es y jamás va a ser. No porque la iglesia sea terca o anticuada, sino porque son las leyes establecidas por Dios. Una arquitectura moral bien establecida por Dios mismo, donde todas las piezas se mantienen y justamente permiten que el edificio todo se sostenga, es algo que hay que preservar por el bien de la humanidad. Y habrá gente que no le guste, pero ese tema de no gustarle no va a cambiar la permanencia y la inmutabilidad, es decir, la eternidad de las verdades que la iglesia enseña, porque la iglesia solamente es custodia, no es inventora, es custodia de las verdades enseñadas por Dios mismo a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, es importante comprender que existe ahora, en medio de estas nuevas minorías, una minoría, decía el cardenal Dolan, a la que no podemos dejar de acoger, de animar, de alentar, de felicitar y de promover. Y esa minoría se llama la familia católica bien constituida. Efectivamente, al mirar todas las familias heridas, como es el nombre que se le ha dado en el sínodo, a todas las distintas dificultades que suceden en las familias, existe el riesgo de olvidarse cuál es en el fondo la solución a muchísimos de los problemas actuales. Y es que la iglesia se dedique a alentar el testimonio de las familias católicas bien constituidas para que este testimonio ayude a familias que se encuentran en peligro, a familias frágiles, a familias débiles, a constituirse en familias sólidas y bien constituidas. Y además enseña a los jóvenes que se encaminan al matrimonio a tener un excelente modelo de esta realidad. Yo puedo hablar en primera persona de esta experiencia porque tengo la bendición de tener amigos cercanos que han constituido este tipo de familias. Y tengo la bendición de tener y conocer a varias de ellas en distintos estadios, con distintas dificultades, con muchos problemas. Tengo familias que son relativamente jóvenes, aún jóvenes, que tienen varios hijos y que todavía todos son pequeñitos. Tengo familias que ya se encuentran con los primeros hijos adolescentes,
conozco familias que ya tienen hijos que están comenzando a casarse o que ya se han casado. Conozco familias bien constituidas, fieles, donde han sido absolutamente fieles a las promesas matrimoniales en todos sus aspectos, en la fidelidad mutua, en el respeto y reverencia hacia los hijos que Dios quisiera mandarles, y los conozco en distintos estadios, aquellos que han podido tener muchos hijos, otros que los han querido y no han podido tenerlos, otros que han tenido un número intermedio de hijos, de todo tipo. Conozco familias de todo tipo bien constituidas y muchas de ellas cercanas a mí porque son personas que han trabajado conmigo años en las aventuras informativas que el Señor me ha permitido vivir y experimentar a lo largo de mi vida. Y en consecuencia son personas que yo he visto desde muy jóvenes crecer, encontrarse con, conocer a la pareja que luego sería su esposo o su esposa, tener esos hijos y crecer en esa fidelidad y en esa lealtad en medio del matrimonio y tener frutos abundantes con enormes dificultades, con pecados, con tropiezos. No estoy canonizando a ninguna de esas parejas, pero sí a todas estas parejas, especialmente si alguna me está escuchando, quiero darle las gracias por su enorme testimonio, por el testimonio que son para mí, porque la propia fidelidad a sus compromisos matrimoniales son un testimonio para que yo viva mis compromisos a los que yo, por los que he dado mi palabra como consagrado. Y son un testimonio para que los sacerdotes vivan su propio sacerdocio. El fin de semana pasado fui invitado a salir a comer en un restaurante cerca del Vaticano. Y cuando estaba con este amigo vi a un importante cardenal latinoamericano ir a comer con una familia extendida, donde había un abuelo, estaban los esposos, 4 hijos, o algunos de ellos pequeñitos, pequeñitos, comiendo de un mismo plato. Y cuando lo vi yo pensaba, este probablemente sea el energizante después de la oración más fuerte que está recibiendo este cardenal latinoamericano para seguir su trabajo en el Sínodo de los Obispos y para poder seguir su trabajo reflexionando sobre esta realidad sinodal y dando frutos desde como obispo y como pastor. Ninguna cosa mejor que esa, realmente. Y me conmovió el verlo a este obispo y este cardenal que seguramente se ve reforzado por el testimonio de esta bonita familia, con todas sus dificultades. En un momento de la noche, era relativamente temprano, pero en un momento de la noche, la niñita, una de las mujercitas, estaba cansada y se puso a llorar y quería irse y estaba apurando a todo el grupo para terminar la comida y la mamá la consolaba, la acariciaba, la hacía distraerse para que pueda prestar atención a la comida. Es decir, todas las cosas que suceden en una vida de familia, todas las dificultades que suceden en una vida de familia. No era una escena idílica donde, oh, todos los niñitos estaban como angelitos escuchando al cardenal, mientras la familia en torno al cardenal reflexionaba sobre, no, no, no. Había dificultades para ponerse de acuerdo en qué iban a comer, los niños querían una cosa, los papás querían darles otra, todas las dificultades propias de la familia. Y sin embargo había una belleza intrínseca en esta familia viviendo la fidelidad a su compromiso, viviendo el matrimonio y testimoniándolo junto a un consagrado por Dios, un consagrado a Dios. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de esta minoría, porque cuando estamos hablando de todas las otras dificultades, estamos olvidándonos de lo que es una solución a estas dificultades. No va a ser el clero, no vamos a ser los consagrados los que testimoniemos a una familia cómo vivir su propia fidelidad. Por supuesto, un esposo o una esposa pueden ver en un sacerdote anciano, en un consagrado que ha cumplido muchos años viviendo su profesión, un signo de fidelidad y sentirse ayudados y animados, así como los sacerdotes se ven en los esposos fieles un estímulo a vivir la fidelidad a su propia vocación. Pero son los otros matrimonios los que le van a decir. Yo veo muchísimos jóvenes católicos y veo que cuando ven a estas parejas de esposos fieles, de distintas edades, pero que son fieles,
que viven en un circuito católico y que se muestran como un modelo de vida, veo jóvenes que dicen, yo quiero ser así, quiero que si el Señor me llama al matrimonio, así sea mi matrimonio. Y son verdaderos testigos de cómo los buenos matrimonios son un verdadero modelo y pueden ser un acompañante, y cómo estos verdaderos matrimonios están en la punta de la lanza de la nueva evangelización para resolver muchos de los problemas que hoy en día enfrenta la iglesia respecto a los matrimonios. A estos matrimonios, con todo cariño y con profundo agradecimiento, hoy los saludo y doy gracias a Dios por ellos. Que tengas un buen día.